Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. La semana pasada fuimos testigos como numerosas regiones paralizaron las carreteras por exigir condiciones laborales más justas. ¿Pero qué nos enseñan estas protestas? Para conversar sobre el tema nos encontramos con Omar Manqui, él es profesor de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Omar. Hola, ¿qué tal? Buenas. Omar, dime, ¿qué lecciones nos han dejado las protestas de los trabajadores agrarios? Varias, pero para empezar a mencionar algunas, creo que una muy importante es la necesidad de mirar críticamente lo que hemos venido haciendo en términos de política económica y laboral para comenzar a ajustar lo que sea necesario ajustar para mejorarlo, antes de que tengamos que hacerlo apurados cuando las carreteras han sido tomadas durante varios días y en contra del tiempo. Creo que es mejor buscar quirúrgicamente hacer los cambios que nos permitan generar desarrollo económico y social, tomándonos el tiempo necesario a hacerlo a contrarreloj en un par de semanas, ¿no? Esa creo que es una lección que para mí es crucial para diferentes disciplinas. Otra lección que creo que es importante tomar en cuenta y que no he visto lo suficientemente enfatizada es la necesidad de generar espacios de diálogo social. No solamente quiero decir mesas de diálogo una vez que ha estallado el conflicto, sino más bien generar diferentes caminos a través de los cuales los grupos dentro de una empresa o grupos de varias empresas sean capaces de plantear reclamos si es que los tienen. Finalmente, si vivimos en una democracia, damos el derecho a eso también. En el caso laboral, eso implica sindicalización. Creo que ese es un elemento que ha estado ausente en buena parte de los debates y llamaba la atención entonces escuchar a varios empresarios decir que no tenían con quién dialogar y no entendían por qué no había con quién dialogar y hasta el último momento no había claridad respecto de si las personas que habían participado iban a aceptar o no lo que los dirigentes habían aprobado, y eso creo que tiene que ver con la necesidad de crear espacios representativos, ¿no? Creo que ahí hay una deuda que acabó explotando estos días. ¿Cuáles son los principales reclamos de los agricultores? ¿Cuáles fueron y cuáles se mantienen, ¿no? Porque si bien se ha derogado esta norma, todavía ellos están a la espera de una ley que pueda realmente representar sus necesidades. Yo creo que uno de los principales problemas que hemos tenido todos, incluso quienes más de cerca intentamos mirar las problemáticas del mundo del trabajo, es que mucho de esto nos agarró y no nos agarró por sorpresa a la vez. Por una parte, yo he venido recogiendo tanto a través de personas que están directamente vinculadas a este sector, como informes de organismos de la sociedad civil, imágenes de descontento respecto de las situaciones laborales en el agro. Y esto pasa especialmente a nivel del sector informal, pero también en varias empresas formales que no cumplen con la ley. Y hay que decirlo también. Entonces, estos reclamos y voces críticas a esta ley en realidad no son nuevos. Desde ese punto de vista, yo no podría decir que esto fue del todo sorprendente. Sí fue, sin embargo, sorprendente, y yo estuve la semana pasada intentando mapear eso, el momento en el que ocurrió exactamente. No habían demasiadas voces anunciando un paro, quiero decir, no se veía venir tanto de eso, porque además no es que haya habido una organización particularmente sólida o partidos políticos fuertes con liderazgos claros a nivel nacional que hayan presentado estas demandas. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay este elemento, entre comillas, espontáneo, de personas que, cansadas con lo que tenían al frente, salen a protestar, a pesar de que no siempre todas tengan las mismas demandas, y que tuvo lugar. Y digo estos dos elementos como contexto para intentar ver la pregunta que planteabas, porque yo creo que es muy difícil especificar un solo elemento que haya estado detrás de las protestas. Creo que el más visible, si uno al menos mira lo que decían muchas de las personas cuando los periodistas se acercaban a preguntarles, era efectivamente la ley
de agroexportación, a la ley agraria. Sin embargo, también si uno miraba las páginas de estos grupos o los testimonios de otras personas, aparecían cosas como aumentar salarios, la posibilidad de que haya sindicatos y la salida del jefe de SUNAFIL en la región Ica y otras demandas, algunas se cumplieron, otras simplemente no pueden cumplirse tan fácilmente. Y entonces el panorama es más nebuloso de lo que quisiéramos en realidad. De nuevo, eso tiene que ver con un tema de representación en la manera como nosotros hemos estado pensando nuestra sociedad civil en los últimos años. Después de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, viene todo el trabajo para poder, como dijimos hace un momento, generar una nueva norma. ¿Cuáles son los aspectos que no deben por ningún motivo dejar de ser recogidos por esta norma? Más allá de repente de los reclamos de los agricultores, que realmente es necesario, ¿no? Yo creo que hay varias cosas que podrían verse y creo que necesitamos hubiéramos necesitado más tiempo para tener una discusión con especialistas en estos temas, pero ahora que el Congreso está contra el tiempo intentando elaborar una ley que reemplace efectivamente a la ley derogada, algunos elementos claves que se han puesto sobre la mesa, hoy Miguel Jaramillo escribió un artículo acerca de eso, tienen que ver con aceptar la naturaleza del trabajo temporal en el sector, mirar los calendarios, el tema de a quiénes les vendes en el extranjero para hacer una política inteligente. Deberíamos considerar una política más quirúrgica e inteligente respecto de todo el tema de los impuestos que no pagan por completo estas empresas y ver si ese es el beneficio adecuado o qué efectos tiene. Mirar el tema laboral, si es que vas a incluir o no beneficios como la CTS en el salario de estos trabajadores o las gratificaciones, que es lo que pierden cuando entran al régimen general, tienen que esperar para que se les pague eso. Entonces creo que esa es una discusión que hay que tener también. A todos esos elementos que yo creo que son importantes de discutir, yo agregaría sin duda alguna que es necesario pensar seriamente instancias de representación entre trabajadores y empleadores. Y eso no se logra, y además existe una legislación sobre sindicatos. El tema es que por la naturaleza estacional y temporal de esta industria, muchísimas empresas, no voy a decir todas, porque hay algunas que sí hacen bien esto, pero muchísimas empresas, incluso las formales, cada vez que aparece un sindicato, simplemente no le renuevan los contratos a los dirigentes, y entonces los dirigentes se van, y entonces puede haber descontento, pero nadie lo expresa y de pronto tienes una olla a presión que estalla porque nadie fue capaz de expresar descontentos adecuadamente. Y los sindicatos están para eso. Bien desarrollados en condiciones sociales que busca el diálogo social, los sindicatos no tienen por qué ser enemigos de la empresa. Pueden incluso mejorar la eficiencia y pensar temas de productividad a la par que piensan temas de justicia social. Pero para eso requiere esfuerzo de ambas partes en términos de capacidad de sentarse a pensar y a discutir temas técnicos, digamos, con el punto de partida del diálogo entre ambas partes, ¿no? Es muy cierto lo que dices, Omar. Suele existir cierta reticencia del lado empresarial cuando empiezan a surgir grupos que representan a los trabajadores. ¿Cómo beneficia no solo a los trabajadores, sino también a la empresa el que existan sindicatos? ¿Cuál es el rol del sindicato? Especialmente en el campo del arte, ¿no? En general, los sindicatos cumplen con lo que nos dice la evidencia, es que, primero, si tú tienes una situación de descontento en determinada empresa, los sindicatos son una forma de lidiar con eso. Tradicionalmente lo que se plantea es que si hay un trabajador que encuentra algo que no le gusta, pues puede irse y esa es la solución del mercado laboral, o puede seguir ahí enojado y en mercados laborales como el nuestro eso es lo que suele ocurrir por todo el tema de la informalidad. Las personas prefieren un empleo formal precario a salir a la informalidad. Pero el sindicato tiene el potencial de equilibrar también esta situación, por ejemplo, dándole voz a los trabajadores para que puedan presentar a tiempo sus reclamos, evitar que escalen la sensación de injusticia que puede acabar en situaciones de conflicto. Y en ese sentido son herramientas absolutamente válidas, además respetadas por la ley y por un montón de acuerdos
internacionales del Estado peruano, para que puedan llevar a cabo su trabajo en términos de diálogo social. Yo creo que ese es un elemento crucial. En un nivel más macro, lo que nos dice la evidencia, por lo menos es muy clara en Estados Unidos, en Inglaterra y en algunos otros países, es que en general las sociedades con sindicatos son sociedades donde donde la desigualdad social puede ser, comillas, controlada. Porque, por supuesto, los sindicatos lo que hacen es intentar mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y eso puede permitir una mejor repartición de la torta, digamos. Entonces, de nuevo, esto es en el plano ideal y lo que tenemos que hacer es traerlo a condiciones sociales adecuadas en el caso peruano. Y eso implica, de nuevo, esfuerzo desde ambos lados. Y cuesta muchísimo hacerlo, pero a la larga puede ser una inversión que genere situaciones de, digamos, paz social y mayor igualdad. ¿En manos de quién queda la responsabilidad de proponer una norma que recoja los derechos de los agricultores? Bueno, de los trabajadores del sector agroexportador, ¿no? Claro, ahora mismo está en el Congreso y eso en sí mismo da para preocuparse, por supuesto. Este es un Congreso por el cual hace menos de un mes miles de personas en todo el país salieron a protestar, por sus ventanas o en las calles o en las redes, pero es un Congreso que en realidad ha mostrado un montón de problemas y una facilidad enorme para caer en salidas populistas. Tenemos lo de la ONP o esta ley acerca de los colectivos informales. No da demasiada confianza que puedan sacar una ley que sea como la que necesitamos, ¿no? Una ley que de alguna manera recoja las expectativas de diferentes actores, ponga sobre la mesa lo que necesitamos hacer para lograr desarrollo social y económico para todos. Pero es lo que hay. Por eso mi balance, más que ser excesivamente optimista respecto de lo que podemos esperar de este Congreso, tiende a mirar qué es lo que debemos comenzar a ver muy pronto para no tener que delegar más de estas funciones a este Congreso. Y no son pocas las leyes y las discusiones que deberíamos estar teniendo. Tenemos una ley de exportación no tradicional que ha tenido varios problemas con los sindicatos, donde empresas europeas y norteamericanas han tenido que venir a Perú para hacer lo que el Estado peruano no puede hacer por esa ley. Hay empresas con nombre propio ahí. Tenemos a trabajadores estatales contratados mes a mes, por años, porque tienen contratos que no respetan ni les dan todos los derechos laborales que deberían. En fin, en realidad tenemos un montón de trabajo que tenemos que comenzar a ver ahora, antes que nuevamente escale y tengamos que operar con martillazos que en realidad creo que no suman demasiado a la mejora de la política pública. Las movilizaciones agroexportadoras se dieron en diferentes regiones. ¿Tienen estas regiones las mismas necesidades o hay particularidades por cada una? Digamos, para el régimen agroexportador en general, yo creo que es más lo que los une que lo que los separa. Primero, entonces yo no pensaría, y creo que no he visto demasiada discusión acerca de la necesidad de pensar en, digamos, elementos regionalizables detrás de la ley, por lo menos hasta donde yo he visto. Ahora, obviamente, en cada región uno tiene diferentes empresas operando, y uno tiene diferentes actores sociales y diferentes gobiernos regionales, y creo que para el análisis social, no para elaborar una ley, pero para el análisis de causas y para proponer mejoras sostenibles más allá de la legislación, yo sí creo que es necesario ser conscientes de este tipo de diferencias. Por ejemplo, tengo varios colegas que trabajan cerca al Ministerio de Trabajo, que están muy metidos en temas laborales, y para muy pocos de ellos era sorprendente que ICA haya sido el primer espacio donde se presentaron estos reclamos. Y creo que esto tiene mucho sentido, porque si uno se pone a ver la manera como ha operado la Dirección Regional de Trabajo de ICA, los conflictos que han habido en ICA, no en agroexportación, pero por ejemplo en Shougan, una empresa minera, uno ve que no había demasiada legitimidad ni por parte de la Dirección Regional de Trabajo, y uno debe ver que Sunafil no hacía bien su trabajo ahí. No es que lo haga súper bien en otras regiones, pero creo que ahí era especialmente problemático. Creo que no es casual. Una de las primeras demandas cumplidas de estas movilizaciones
para reemplazar a la persona encargada de financiar. Entonces yo sí creo que, por supuesto, hay elementos regionales que tenemos que tomar en cuenta. Y de nuevo, necesitamos el tiempo y las cabezas para hacerlo. Y hubiera sido bueno haber hecho caso y haber mirado esto antes. Pero bueno, ya está. ¿Qué rol han tomado las marchas? Se han convertido, digamos, en este mecanismo que tiene la ciudadanía para poder ver logrado aquello que sus representantes quizás no están tomando en consideración. Sí, bueno, las marchas en el Perú, no nos olvidemos que antes de las polarizaciones que hemos visto la semana pasada, este era un país con cientos de conflictos sociales cada año. Y eso no es para nada una novedad. Esto ha venido siendo así desde hace por lo menos una década, que hemos tenido crecimientos sostenidos en la conflictividad social. Quizás no los veíamos tan de cerca, quizás los medios no los leían de la misma manera, pero la novedad, creo yo, no es la conflictividad social o la protesta o la toma de carreteras incluso. Creo que esos elementos han estado ahí, no les hemos hecho caso. En muchos casos, algunos grupos simplemente acudían a esta lógica de llamarlos violentos, terroristas, o personas que están siendo llevadas por grupos radicales. Y creo que ahí ha habido para bien algún cambio en algunos medios. Pero eso no es nuevo, digamos. Sí creo que parte del aumento de los conflictos estos días tiene que ver con cómo es que han ido creciendo las expectativas al ver un gobierno débil. Es un gobierno que nace débil porque miremos las circunstancias en las que nace. Esto no habíamos visto tantos conflictos con Vizcarra, así que muchas de las personas que ahora se quejan del desgobierno y que apoyaron lo que pasó con el presidente Vizcarra deben, imagino, estar lamentándose, porque parte de lo que vemos tiene que ver con la clarísima debilidad de las élites políticas, y eso no es culpa del actual presidente, eso es algo que se viene cocinando hace 5 años. Sí, ¿en qué otros rubros, Omar, se podrían desatar conflictos? ¿En qué situaciones pueden venir cocinándose y que pueden generar futura inestabilidad? Es difícil de decirlo porque digamos, en términos teóricos, la base de todo conflicto tiene que ver con para ponerlo en términos súper sencillos, la sensación de injusticias que no pueden ser resueltas. Bueno, este es un país en el que creo que muy pocas personas podrían decir todos están satisfechos y todos creen que tienen un buen trato en el trabajo, o que están felices porque están en el mercado informal, o que sienten que el Estado hace todo lo que debe hacer. Así que en términos de lo que podríamos llamar, usando el lenguaje común, caldo de cultivo, yo creo que las expectativas están no pocos grupos. Como te decía, para pensar exclusivamente en temas laborales, los mineros empezaron una serie de paralizaciones el miércoles respecto de todo lo que ha ido pasando este año, y durante todo el año los trabajadores mineros han estado quejando acerca de situaciones durísimas en varias minas. Todas, pero sin varias. Los trabajadores de las exportaciones no tradicionales vienen presentando reclamos para mejorar la ley bajo la que trabajan hace años. Está lejos de ser nuevo y creo que es cada vez más problemático. Recuerdo que antes y durante la pandemia hubo alguna protesta de trabajadores de vehículos de delivery, de app, porque les estaban recortando lo poco que ganan haciendo las entregas. Entonces, yo creo que no son pocos los campos donde tenemos cosas que mejorar. Ahora, eso por supuesto no es lo único que basta para que emerjan situaciones de movilización y conflictividad. Necesitas liderazgos, necesitas tener la esperanza de que puedes lograr haciendo algo, necesitas recursos para movilizarte, porque no es fácil simplemente salir y tomar una calle o protestar frente a un edificio por horas. La gente tiene que trabajar para vivir. Requiere esfuerzo, y necesitas gente que esté convencida para ello. Entonces, ese salto probablemente sea más difícil
de darse, y es lo que hemos estado viendo en el país en los últimos años, dificultades para articular ese tipo de demandas. Creo que en ese sentido la cancha está abierta, digamos, y justamente por eso necesitamos que el Estado sea capaz de anteceder todo esto y sea capaz de leer estas situaciones y sea capaz de anticiparse para crear instancias de diálogo que solucionen los problemas de la gente. ¿Cuánto tiempo podría tomarle al Perú poder resolver este conflicto agroexportador y, digamos, llegar a, de alguna manera, a atender esas demandas de este sector, ¿no? Que desde hace mucho tiempo viene esperando una respuesta del Estado. En realidad, lo que tengo entendido es que el Congreso tiene solamente esta legislatura que acaba en menos de 2 semanas para promover una ley que reemplace a la ley que se ha derogado, porque si no, solamente va a funcionar el régimen general, que en realidad, tal como está, va a hacer que los trabajadores de la agroexportación ganen menos de lo que ganaban, porque van a tener que recibir gratificación al final de su trabajo. Entonces, están contra el tiempo. Lo concreto, quiero decir, es ya va a haber una ley. Ahora, ¿eso resuelve todo? Yo creo que no. Yo creo que este es un país donde izquierda y derecha a veces piensan que todo se resuelve con leyes y que puedes subir salarios con leyes y que puedes aumentar la productividad con una ley. Y son procesos muchísimo más complejos, muchísimo más lentos y que no, si no los haces bien, pues creas situaciones de deslegitimidad que acaban en conflictos. Entonces, no sé cuánto tiempo tarde, sé que tarda mucho recuperar confianza, construir puentes, y sé que demanda muchísima madurez de todas las partes. Y creo que eso es algo que falta muchísimo también en nuestro país. Siempre hay que tener esperanzas, ¿no? Pero creo que sea lo que sea que salga en términos de la ley del Congreso, no va a ser suficiente para dar las mejoras que necesitamos dar, en términos, por ejemplo, de el tamaño del sector informal en el mundo rural peruano. Eso no lo va a resolver la ley, porque la culpa de eso no la tiene la ley de agroexportación. Entonces, creo que se han acabado confundiendo demasiados temas que tendríamos que ser capaces de separar si tuviéramos el tiempo y oyendo a todas las partes. Con esto finalizamos esta edición de MSOP. Muchas gracias, Oman, por acompañarnos. Muchas gracias a las personas que han estado con nosotros durante esta entrevista. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la Universidad del Pacífico. Ok, gracias.